Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia del Podcast. Casi todos los jueves a las 8 de la noche, casi todos los miércoles, sino también a las 8 de la noche en vivo a través de Facebook y Twitch, y al día siguiente, desde el día siguiente en todo caso, en tu canal de podcast favorito, ya sea Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y todas las semanas también junto a Juan Carlos, o casi todas las semanas. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, después de, si mal no recuerdo, casi 3 semanas de regreso en el podcast, pero tenemos varios títulos por comentar, así que va a ser un programa con una oferta variada y nutritiva. Sí, ha sido casi como una mini vacación, ¿no? Casi que podríamos haber empezado una nueva temporada del podcast, no es el caso. Pero como dices, se han acumulado varios títulos de cartelera, el streaming de festivales, screeners. Así que yo creo que vamos de frente a tercera y arrancamos con el programa para intentar que todos los títulos que tenemos aquí agrupados puedan tener un espacio en este episodio, ¿no? Si no se van a quedar, como dijiste hace un rato, fuera de cámaras, en el tintero. Así que bueno, arranquemos con Beetlejuice. Ahorita te paso el micrófono para que nos cuentes un poco de qué va, también qué tal te pareció. Y ha sido una grata sorpresa, ¿no? Si bien ya, bueno, la película estrenó el último festival, la última edición del Festival de Venecia, y desde ahí había sido conversada y hablada y llegaba la crítica, una crítica bastante positiva, ¿no? Sorpresivamente positiva, sobre todo por los últimos trabajos de Beetlejuice, pero ya comenzó a llegar un poco de información de por qué estaba bien, por qué era buena, por qué era como que este ansiado regreso de Tim Burton que tantas veces se había voceado en los últimos años, ¿no? Con sus nuevas entregas, ahora sí regresa, ahora sí, y al final terminaba siendo una decepción. Em, y creo que ahora sí podemos decir que ha vuelto, no es, o sea, a ver, no es el mismo, no es el Tim Burton de siempre, yo creo que ese director em, cuyos títulos de los 80s, 90s nos conmovieron em, y que tienen un cine muy definido y muy particular, ya no existe, ¿no? Creo que ya no vamos a poder eh, ver ese cine, y además es un cine muy de cierta época, no solo de su época particular como artista, sino de una época del cine particular. Pero creo que esta sí ha sido una especie de retorno a su origen, por lo menos cercano, lo más cercano posible. Y como él ha mencionado en una de las entrevistas, a divertirse haciendo cine, ¿no? De hecho, él mencionó durante el Festival de Venecia que había perdido el disfrute, el gozo de hacer películas, y que con Merlina y sobre todo con esta secuela se había vuelto a divertir, ¿no? Y creo que eso es algo que se nota en esta secuela de el famoso icónico personaje interpretado por Michael Keaton, ¿no? Yo no vi Merlina, no sé si tú llegaste a verla, Juan Carlos, La en vi. Netflix, ya nos contarás un poquito también. Creo que nos contaste cuando la viste en el podcast. Em, pero sobre todo, más allá de cosas que me han gustado mucho de la película, me parece que es eh, también sorpresivo que secuelas, ¿no? Nuevas entregas de universos icónicos, ya nos pasó hace poco con Alien, ¿no? Y ahora viene Beetlejuice. Algo extraño está sucediendo en el cine para bien. Em, bueno, sí, de ahí voy a entrar a opinar un poco sobre la película en sí, pero lo que me alegra más, como digo, es que pueda decir, por fin he vuelto a ver una buena película de Tim Burton, ¿no? Que creo que es algo que no sucedía hace muchos años. Así que bueno, cuéntanos qué tal te pareció, de qué va, y de ahí sigo. De acuerdo, Beetlejuice. Beetlejuice es la nueva película dirigida por Tim Burton. Cuenta con las actuaciones de Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Mónica Bellucci, Danny DeVito, entre otros. ¿De qué se trata? Tras una inesperada tragedia familiar, 3 generaciones de la familia Dietz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Beetlejuice, da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente Astrid accidentalmente abre el portal al más allá. Esta secuela
aunque no llega al mismo nivel de anarquía y originalidad de la película anterior de Beetlejuice, de todos modos representa una grata sorpresa, como decía Carlos, ya que luego de los altibajos recientes en la carrera del director Tim Burton, aquí retorna parcialmente a sus orígenes y demuestra que luego de invocarlo 3 veces pueden brotarle algunos chispazos de inspiración y originalidad. A nivel visual, Beetlejuice recuerda el estilo de las películas iniciales de Burton, al recrear el mundo de los muertos con esos elementos góticos, grotescos y extravagantes que lo caracterizan. La dirección de arte, el diseño de vestuario, el maquillaje, los efectos prácticos y y el uso de la animación stop motion son impresionantes y traen de vuelta esa capacidad de Burton por sumergirnos en entornos fascinantes, en los cuales lo extraño y lo marginal proclaman con orgullo su identidad freak e inconforme. Luego de las recientes resurrecciones de sus respectivas carreras, Michael Keaton y Winona Ryder se entregan con entusiasmo y sin concesiones a la excentricidad de sus personajes, nadando como peces en ese océano diseñado por Burton, ¿no? Recordemos que en los 36 años que han pasado de la película anterior a esta, ambos han tenido altibajos en sus carreras, pero Michael Keaton viene de todo el éxito que representó Birdman hace 10 años, por la cual fue nominado al Oscar y a partir de ahí su carrera empezó a tener nuevamente papeles muy interesantes. Y en el caso de Winona Ryder, después de tener problemas personales y también altibajos en su carrera, fue convocada por Netflix para esta serie Stranger Things, que fue un enorme éxito de audiencia y que la acercó también a una nueva generación de espectadores. Entonces, esta película llega cuando ambos han tenido esas respectivas resurrecciones en sus carreras y se reencuentran, digamos, con uno de los directores con los cuales ellos trabajaron al inicio de su carrera, que es Tim Burton. Entre los personajes nuevos destacan sobre todo Willem Dafoe como un egocéntrico actor convertido en policía en el mundo de los muertos, y Mónica Bellucci como una fabulosa mujer fatal, ¿no? Con un guiño a estas mujeres fatales del film noir, cuya escena de presentación es de antología. Aunque el guión acierta en la mayoría de bromas y en varios de los diálogos que resultan muy ingeniosos, el principal problema es que se enreda en demasiadas subtramas paralelas, ¿no? Una para la abuela, otra para la madre, otra para la nieta, y otra para Beetlejuice con esta ex esposa que lo está persiguiendo, al punto de que todas estas subtramas llegan a estorbarse unas a otras y se siente forzado cuando intentan encontrar un desenlace a todas estas historias en el clímax. A pesar de esos baches y de no ser la mejor película de Burton, Beetlejuice es tremendamente divertida y le permite a su veterano director demostrar que aún guarda bajo la manga algunos toques de genialidad. Sí, muy de acuerdo con lo que has mencionado. Volví a ver hace poco la primera, la original. La había visto hace muchos años atrás. Recordaba que me había gustado mucho. Y de hecho me volvió a gustar cuando la vi. Sí, me parece por lo menos una de las películas más icónicas de la filmografía de Burton. Pero igual dentro de todo, claro, más allá de la originalidad, ¿no? Y toda la parte creativa, artística creativa, que creo que es lo más destacable, también la primera película es bastante desordenada, eh, excesiva, desordenada y muy peculiar, muy extraña, ¿no? O sea, hasta cierto punto em, no es del todo como ni redondita, ni congruente, ni perfecta, y está bien, así es. Y creo que esa secuela también sigue un poco ese camino de una forma, como dices, bastante más ruidosa, ¿no? Aquí, digamos, en esta secuela sí me hace un poco más de ruido todas las subtramas que se estorban entre ellas, que a veces no tienen sentido, y eh, lo cual, por ejemplo, incluye, ya que mencionabas el personaje de Mónica Bellucci, su presentación me parece excelente. También toda la historia de origen relacionada a la italianidad, digamos, de los personajes también. Pero todo lo que tiene que ver con su motivación y con
y esa subtrama en particular entre ella y Beetlejuice, también me suena como una suerte de Tim Burton introduciendo a su nueva esposa o pareja, no sé si es esposa o pareja, como una especie de capricho, ¿no? Me suena un poquito también como eso, por lo menos esa es la sensación que me da, no sé si lo es, ¿no? Pero digamos que se deja sentir un poco así. Y creo que eso pasa un poquito con algunas de las líneas argumentales que suceden durante la película, que no sé si son capricho, pero que me parece que no están del todo bien tratadas o que hacen ruido, ¿no? Sobre todo a la trama principal, digamos, a lo fundamental. También me gustó un poco lo que hicieron con el personaje de Winona Ryder. Me parece que ella de niña, en la primera película, era un personaje bastante más interesante, profundo, atractivo, y aquí la ponen como una persona, eh, como alguien que ha involucionado, ¿no? Porque claro, podría haber seguido por un camino laboral, digamos, y de vida poco adecuado, pero podría haber seguido teniendo esta misma personalidad que era bastante atractiva en esta primera película, ya que es como un personaje bastante sumiso, cobarde, ¿no? Y me pareció extraño que esa hubiera sido su continuación, digamos, de historia. Em, Luego me pareció también bastante divertido y inteligente lo que hicieron con el actor que en la primera película hacía del padre de Winona Ryder, ¿no? Que es un actor que ha sido acusado, me parece que de pedofilia, está funado, está cancelado. Em, y que utilizaron el stop motion para explicar por qué su personaje no va a salir, entre comillas, no va a salir en la película, y cuando sale lo que hacen con él para que no se vea, también me pareció bastante inteligente. Y todo lo que tiene que ver con este mundo de Tim Burton, con los millones de detalles, recontras maximalistas, sobre todo con el mundo de los muertos y las muy divertidas muertes, ¿no? Que se notan, que están detrás, que uno va imaginando cómo esos personajes murieron y llegaron a ese lugar, me parece bastante divertido, bastante ingenioso y bastante gracioso, ¿no? Em, Eso por ahora. Lo que sí también quiero decir para finalizar, antes de pasar el micrófono, es que eh, esto de ponerle un poco el bozal a Michael Keaton, ¿no? Al Beetlejuice, trasladarlo, digamos, a, a esta época donde hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, cosas que se pueden decir, cosas que no. Em, no puedo decir del todo si es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo o no. Lo entiendo, lo comprendo. No sé si lo comparto porque creo que o sea, creo que es algo que sí se debe hacer actualmente, pero también era muy parte de la idiosincrasia, de la personalidad del personaje de Beetlejuice ser así, ¿no? Y no solo por ser divertido y chocante, sino por justamente caer mal, ¿no? Finalmente este personaje pues es perverso, malévolo, machista, sexista y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me hace un poquito de ruido ahí los par de cambios que le han bajado, pero igual creo que está bastante divertido en los minutos que aparece, ¿no? Así que bueno, a ver, te paso el micrófono para que continúes y de ahí cierro. Bueno, a ver, en el caso de Tim Burton, yo debo decir que en los años 90, inicio de los 2000, era uno de la primera década de este siglo, era uno de mis directores favoritos. Siento que tiene, durante los 80, 90, primera década de los años 2000, él tenía un nivel de ingenio, de creatividad, de inconformismo, de anarquía, que tenían pocos directores estadounidenses, ¿no? Muy creativo para narrar el universo visual de todas sus películas y también siempre reivindicando esta identidad de lo raro, de lo freak, de lo que no se ajusta a las normas y convenciones de la sociedad, ¿no? Incluso la primera Beetlejuice también, a través del humor, critica
la codicia, el capitalismo, la burocracia, ¿no? Este tema de que incluso a unos fantasmas, a unos muertos, se les puede tratar de buscar la forma de sacarles plata o de obtener provecho a partir de ellos. Entonces tiene esos detalles geniales que, estando él de alguna manera dentro del sistema de Hollywood, de todas maneras es crítico con muchas de las cosas de la sociedad estadounidense. Eh, y siento que tuvo estas, digamos, 3 décadas de años gloriosos, ¿no? Que es bastante tiempo, los 80, los 90, incluso los años 2000, porque ahí también entregó algunas joyas como El Gran Pez, Sweeney Todd, El Cadáver de la Novia, que ya pasan a ser casi sus últimas grandes películas, ¿no? El jinete sin Entonces, cabeza. La leyenda del Gente Sin Cabezas, que esa, creo que es 99 por ahí, es fines de los 90, es muy buena también. Ed Wood también está en los 90. En fin, las dos Batman y Batman Vuelve, Beetlejuice, Ed Wood, tiene tantísimas películas buenas en todo ese periodo, que ya no se le puede reprochar que de repente en los últimos 15 años haya estado menos inspirado. Creo que Beetlejuice, si bien no representa un retorno en forma completamente, no llega al nivel de genialidad de sus primeras películas, sí lo siento más inspirado y más, como de alguna manera, como renovado en sus energías creativas con esta película, ¿no? Hay algunos temas de guión, como comenté hace un momento, que impiden que la película avance o sea más redonda, pero en cuanto a espíritu y en cuanto a todo el manejo visual, creo que Burton aquí ha estado más inspirado que en algunas de sus películas anteriores, ¿no? Como Dark Shadows o Big Eyes o el remake que hizo de Dumbo para Disney, que me pareció correcto, pero nada especialmente logrado. Y aquí creo que volvemos a ver a un Burton que tiene ganas de contar una historia que se nota que lo motiva y que le divierte, ¿no? No diría que me ha hecho recuperar la fe en Tim Burton, porque realmente nunca le perdí la fe. Y por último, con respecto al personaje de Beetlejuice, sí, efectivamente, yo vi la película original recientemente en Max, antes de ver la secuela. Nunca la había visto, no me funen por eso. Pero me pareció divertidísima, me pareció a su manera subversiva, transgresora, y efectivamente el personaje de Beetlejuice es machista, es sexista, hace bromas políticamente incorrectas y hoy en día sería completamente funado y cancelado si dijera todas esas cosas, pero lo entiendo también como un producto de su época, ¿no? Eh, Cuando la industria cinematográfica era muy diferente. Pero creo que parte también de la propuesta de Burton en esa película era burlarse de ese tipo de comportamiento y demostrarlo como un personaje grotesco, desagradable y que evidentemente genera el rechazo de los héroes del relato, ¿no? Aquí evidentemente le han tajado varias puntas para que ya no sea tan agresivo. Sigue siendo desagradable, sigue teniendo sus cosas que obviamente demuestran que es como un viejo dinosaurio, pero se nota que ahí han metido tijera para que no resulte tan de repente chocante o políticamente incorrecto como en la primera. Lo tomo no como algo malo per se. Evidentemente prefiero la primera película y prefiero el Beetlejuice de la primera, pero entiendo que es un signo de los tiempos, ¿no? Son los tiempos que corren y, bueno, es una película de la Warner también, entonces obviamente aspiran a llegar a un público familiar, entonces tienen que cuidar mucho más la forma en la que llegan a ese público, ¿no? Igual tampoco siento que sea una película completamente blanda, ni light, ni pasteurizada, ¿no? Es un Beetlejuice de repente un poco más contenido y medido en algunas cosas, pero cuya, de repente cuya gracia, cuyo encanto y cuyo humor ahora transpira por otros lados, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo. Y ya de mi lado para cerrar, quería decir que por un lado siento que esta secuela es quizás a lo máximo que podemos aspirar de ver a Tim Burton eh, volviendo o logrando ser un, o sea, el director que es y lo ingenioso que puede llegar a ser, ¿no? Y el artista incluso detrás del director, em, entendiendo, sabiendo que ya no, por cuestiones de época, por cuestiones de vida personal, de procesos artísticos donde hay ciertas genialidades que maduran o que bajan o que se transforman, que cambian, y yo creo que esto es tal vez a lo máximo a lo que se puede aspirar en, ojalá me equivoque, por ahí que sigue evolucionando y cambiando, pero creo que es un poco lo que se puede esperar de sus próximos trabajos de buen nivel, digamos, ¿no? Que es una mezcla de este cine suyo de cierto tiempo en particular, pero adaptado y mezclado con ciertas modernidades que no sé si lo frenan, pero que ya lo obligan a él también a adaptarse a estos tiempos, ¿no? Y lo último que quisiera decir es que lo que me gustó mucho es que sí sentí que la película cierra alto, bien arriba, por lo menos para mí fue así, porque es algo que eh, regularmente, continuamente, sobre todo en blockbusters, secuelas, películas así, de moda, digamos, eh, suele ser para mí al menos, lo que me decepciona más, la conclusión de las películas, porque suelen seguir pues un camino ya trazado y ser repetitivas y llegar desinfladas, ¿no? Por lo menos y me termino yendo de la película con la sensación de estuvo bueno hasta cierto punto y de ahí ya fue lo mismo de siempre. Y siento que en el caso de Beetlejuice, habiéndola visto una vez nomás, eh, el clímax está bastante bien, ¿no? Y me fui de la película pues bien arriba, así que eso también se agradece. Así que bueno, eso por mi lado, no sé si quieres decir algo más sobre ella. Ok, listo. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Aquí te paso el micrófono porque yo no la he podido ver hasta ahora. Nueva película peruana llamada Eras una vez en los Andes. Cuéntanos de qué va y qué tal te pareció. Érase una vez en los Andes es la nueva película del director Rómulo Zulca. Los protagonistas son Maribel Valdeón y Juan Cano. ¿De qué trata? Siglo XIX, durante la Guerra del Pacífico. Margarita, una pastora peruana, encuentra agonizando a Lautaro, un soldado chileno que huyó del campo de batalla. Ella decide llevarlo a su casa y cuidarlo. Su padre accede a ocultar al enemigo, poniendo en riesgo a su familia, con la condición de que se vaya cuando se recupere. A pesar de sus diferencias lingüísticas y culturales, Margarita y Lautaro se conocen y se enamoran. Se trata de un drama romántico ambientado en la Guerra del Pacífico. Siguiendo la tradición de Romeo y Julieta, narra una historia de amor prohibido entre una pastora peruana quechohablante y un soldado chileno herido que ha huido del campo de batalla. A pesar de pertenecer a bandos enemigos y no hablar el mismo idioma, a través de la compasión, la empatía y la complicidad de sus miradas, se empiezan a conocer y surge el romance. El primer largometraje de ficción del cineasta ayacuchano Rómulo Zulca, el mismo del documental Teloneras, es una sólida ópera prima que, a pesar de algunos elementos que no funcionan del todo bien, tiene un balance positivo y demuestra la ambición de un director con ganas de tomar riesgos o recorrer caminos no convencionales. Por ejemplo, es interesante cómo la puesta en escena privilegia los primeros planos de los rostros y las manos de los actores, generando un diálogo en el que la vista y el tacto son los hilos conductores del romance. A nivel técnico, destaca la fotografía de Sara Brustiano, que resalta la belleza de los imponentes paisajes naturales de Ayacucho, y la música de Karin Zielinski. Lo menos logrado de la película tiene que ver con el guión, que llega a volverse un poco repetitivo y no desarrolla mucho ciertos conflictos ni a los personajes secundarios, como los padres de Margarita o los otros miembros de su comunidad, los cuales terminan siendo planos y esquemáticos. En cuanto a los protagonistas, Maribel Valdeón y Juan Cano, si bien por momentos sus actuaciones se sienten un poco ensayadas o leídas, en términos generales ambos tienen carisma y transmiten paulatinamente las emociones de sus personajes, yendo del descubrimiento y curiosidad inicial
al cariño e ilusión que crecen a medida que se conocen más. El inicio de Érase una vez en los Andes muestra una serie de sucesos tensos e impactantes, narrados con urgencia y sentido del peligro, que luego entendemos que representan el desenlace. Todo lo que viene a continuación nos muestra cómo llegaron los personajes a ese punto. Pero la última escena también puede leerse como un cierre para esta historia, aunque cronológicamente ocurra antes de lo que vemos en la primera escena. De ese modo, cada espectador puede elegir cuál de los dos finales se impregnará en su memoria. El de la violencia y el odio que arrasan con todo lo que encuentran, o el del amor que se abre paso a pesar de la violencia de la guerra. Perfecto. Listo, bueno, ahora salimos de la cartelera comercial y entramos de lleno a lo que hemos visto en los últimos festivales, tanto en TIFF como en Venecia. Lo hemos visto porque nos han llegado screeners. Qué bueno que me imagino que es una especie como que de cambio de tiempo, ¿no? Post pandemia, donde es una ventaja y un placer para nosotros poder acceder a estos screeners de algunos de los títulos que están fuera de competencia, pero también de competencia, ¿no? Y dentro de lo que hemos visto, vale la pena comenzar con Trois Amis o tres amigos o tres amigas. Además, una de las películas más esperadas del Festival de Venecia, una de las películas más esperadas del año. Ahorita nos cuentas de qué va y qué tal te pareció, del grandísimo director Emmanuel Mouret, que es posiblemente, gustos aparte, es el mejor o uno de los mejores directores franceses, por lo menos de la actualidad, ¿no? Que está en mejor forma, o que está en gran forma. Es la tercera película que he podido ver de él. Las tres me han parecido fantásticas, formidables, bien parejitas. Me parecería difícil destacar una por sobre la otra. Ya una cuestión de gustos podría decir que una me gustó más o no, pero me parece que las tres son buenísimas. Nuevamente una de las mejores películas del año. Y que igual sigue tratando y retratando con mucha lucidez y mucha gracia y con sus excesos y hasta cierto punto caricaturas, ¿no? Y sátiras, las dinámicas y comportamientos y relaciones y formas del ser francés, ¿no? Así que bueno, a ver, cuéntanos de qué va, qué tal te pareció y de ahí opino. Bueno, Trois Amis es el título original de esta película francesa que se ha estrenado en otros países, o se va a estrenar en otros países con su título en inglés, Three Friends. Posiblemente para España o países de Latinoamérica se estrene como Tres Amigas, que sería la traducción al castellano, ¿no? Cuenta con las actuaciones de Camille Cottin, Sarah Forestier, Andia Eyre, entre otros. Y el director, como ya dijo Carlos, es Emmanuel Mouret. ¿De qué se trata? Joanne ya no está enamorada de Víctor y sufre por no estar siendo honesta con él. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza asegurándole que ella misma no siente pasión por su pareja Eric y sin embargo su relación va viento en popa. Ella ignora que Eric tiene una aventura con su amiga Rebecca. Cuando Joanne decide finalmente dejar a Víctor y este desaparece, las vidas y las historias de las tres amigas dan un vuelco. Desde el enigmático y encantador inicio, esta comedia dramática me mantuvo en un estado de fascinación hasta el desenlace. Un narrador, a través de una voz en off, nos presenta los lugares en los que se va a desarrollar la historia, tales como una escuela, las casas de todos los personajes y lugares públicos como parques o calles. Luego nos presenta a las protagonistas, que son tres amigas, y nos confiesa que duda de cuál debe ser el inicio del relato, a partir de dónde debe comenzar a narrar la historia. También confiesa que es uno de los personajes y aunque sea uno secundario, algo ocurre con él que causa un efecto dominó en las vidas de estas tres mujeres. Como hizo en sus películas anteriores, las maravillosas, Las cosas que decimos, las cosas que hacemos y Crónica de una relación pasajera, el gran cineasta Emmanuel Mouret explora en Three Friends las relaciones sentimentales de un grupo de personajes adultos, pero con
especial énfasis en esta ocasión en los personajes femeninos, cada una de las cuales representa un tipo de relación distinta. La mujer casada que ya no está enamorada de su esposo y sufre por el dolor que le causa a él. Otra mujer que está contenta con la situación de no estar enamorada de su pareja, pero que empieza a coquetear con la idea de tener un affair con otro hombre. Y luego la tercera mujer que sale a escondidas con un hombre casado, ¿no? Y le oculta a sus amigas la identidad de este hombre. Como es habitual en la obra de Muret, son evidentes las influencias y referencias a la filmografía de Eric Rohmer y Woody Allen, teniendo en este caso similitudes estructurales con Hannah y sus hermanas de Woody Allen, que también tenía 3 protagonistas femeninas atravesando diversos enredos sentimentales. Muret es un aplicado pupilo de Rohmer y de Allen, pero a estas alturas ya ha labrado su propio estilo de puesta en escena y de estos diálogos agridulces, melancólicos e ingeniosos. También ha desarrollado sus propias obsesiones temáticas, sobre todo alrededor de la forma en la que el amor y el deseo pueden llegar a ser compartimentos separados en una pareja adulta, mientras se asoma la tentación de obtener nuevas manifestaciones de amor o de deseo hacia otras personas. Las 3 protagonistas, Camille Cottin, Sarah Forestier y Andia Eyre, están excelentes en sus respectivos retratos del enamoramiento, la ilusión, la decepción, la frustración, la melancolía y la añoranza de un amor imposible, ya sea porque no es correspondido o porque el hombre amado está ausente. En un rol secundario, el actor Vincent Macaigne, que es colaborador habitual de Muret, resulta conmovedor y entrañable en su doble papel de hombre que sufre por el desamor de su esposa y de narrador que nos conduce con complicidad y sabiduría por los laberintos sentimentales de las 3 protagonistas. Debo decir que durante todo el año he visto muchas películas muy buenas que sin duda entrarán en mi recuento de top 10 o top 20 del año, pero de momento, en el 9º mes del año, en septiembre, puedo decir sin temor a equivocarme que esta es mi película favorita en lo que va del año lectivo 2024. Quiere decir, no considero las películas de 2023 que recién pude ver este año, sino considerando solo películas cuyo estreno mundial, digamos, es en 2024, esta es mi película favorita. Y como bien dijo Carlos, está muy pareja con las 2 películas anteriores de Muret, Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Crónica de una relación pasajera. Y ya podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Emmanuel Muret es un favorito de la casa, porque es un director que nos encanta tanto a Carlos como a mí, y que es uno de los grandes directores franceses en la actualidad. Que tiene un estilo que, como decía, sale en una crítica del crítico argentino Luis Martínez, que decía que como en el cine de Rohmer, de Allen y también de Hong Sang-soo, otro de mis favoritos, Muret logra captar esos detalles tan simples y cotidianos para, a partir de eso, hablar de lo sublime y de estas experiencias universales, ¿no? Y en eso radica parte de su grandeza, que no es fácil para nada poder captar esas cosas aparentemente tan simples y volverlas experiencias que de alguna manera toquen fibras íntimas, ¿no? Un gran director, gran película, esperemos que pueda llegar pronto aquí a algún festival local o a streaming o a cartelera, ¿no? Muy de acuerdo con todo también de mis películas favoritas del año. Apúntenla, apúntenla. Y yo creo que ya cada vez que sabemos que una película de Manuel Moret va a estrenar, tiene guardado un espacio, definitivamente tiene guardado un espacio en el top 10 sí, y en el podio, ¿no? Del año, ahí guardadito para él, reservado. Y sí, como dices, retratar lo simple
de una manera simple, además, vale la redundancia, no es simple, sino es seguramente lo más complejo que hacer, ¿no? Y qué bonito también es poder seguir viendo el cine de Eric Romer o seguir viendo el cine de Woody Allen, de un director fallecido o un director cancelado a través de otro director, con sus propias, por supuesto, con su propio lenguaje y su propia visión, pero digamos que continúa trazando es un camino muy similar, ¿no? Y es un cine además que obviamente no va a desaparecer, que siempre va a encontrar nuevas voces, ¿no? Claro, mencionaba a Hannah y sus hermanas, yo creo que esa es la, la referencia más clara, ¿no? Más obvia y más directa. Hay que aprovechar un momento para recomendar esa extraordinaria película. No sé si se puede ver en algún streaming, pero que es sensacional también. Tal vez un poco más dramática, ¿no? El caso de Hannah y sus hermanas, que el caso de Tres Amigas, ¿no? Donde hay un poquito, me parece que es un poco más de, hay un poco más de, no sé si ligereza o humor, por supuesto que igual la de Woody Allen también lo tiene, ¿no? Woody Allen siempre va a tener eso también en su cine. Pero sí, a ver, concuerdo, suscribo lo que has dicho para no ser repetitivo. Me encanta que siga teniendo esos travelings hacia adentro de los personajes para generar ese impacto. Me parece que es una de sus firmas y ojalá todas sus películas por lo menos tenga un momento donde haga eso. Ojalá Vincent McCain siga saliendo en todas sus películas también porque es un actorazo. Más allá de las tres protagonistas, que obviamente son las protagonistas y están formidables, ¿no? Me gusta que tenga a su muso constante y además es un personaje, me repito, muy Woody Allenesco, el de él, ¿no? Y que además tiene esta suma que si bien creo que sus anteriores películas también son, aparte que muy románticas en todo sentido de la palabra, eh, y que tienen también una onda donde se conversan de los comportamientos humanos hasta cierto punto con un poco de filosofía o no sé si llega a ser espiritualidad. Creo que en este caso, sí en el personaje de Van Sant vemos eso, ¿no? Porque es esta eterna conversación, ¿no? De qué sucede con la persona cuando fallece, conocidos, cercanos, familiares, ¿no? Y si nos acompañan, cómo nos acompañan, em, y cómo están una vez que han fallecido, ¿no? Que es como una especie de como contemplación donde lo que quieren es estar ahí ¿no? O sea, digamos que es lo que plantea al menos Emmanuel Moret, ¿no? Que no es, ya no tienen juicio sobre lo que sucede, simplemente quieren ver a las personas que estén bien, que estén alegres, que estén felices, ven las cosas desde otro panorama, desde otro espacio, literalmente, y me gustó mucho todo este juego, toda esta relación de ese personaje con una de las protagonistas. Em, eh, Perdón por el spoiler, me acabo de dar cuenta, pero es un spoiler muy pequeño y también lo que quería decir es que no sé si esta película llegue a de alguna manera acá, ¿no? Eso es algo que también felizmente recibimos los screeners. Hay películas como esta que normalmente han llegado, sus películas anteriores a festivales, pero me parece que no han estado en Venecia antes, que creo que es algo ya muy cercano a los festivales donde se suelen proyectar. Y no sé si no pasa por un festival, no sé cómo podremos verla, tal vez en algún streaming, ojalá. Es obviamente una película que hubiera preferido ver en el cine, pero ante la duda de si vamos a poder verlo o no, yo creo que el screener es la oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿no? Em, bueno, eso. Extraordinaria película, no sé si quieres decir algo más sobre ella, o pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Em, También en Venecia, aquí rápidamente voy a mencionar un poquito sobre el Detachement. No sé si tienes una breve sinopsis sobre ella. A ver, cuéntanos de qué va y de ahí Sí. sigo. Bueno, el título en inglés es The Ties That Bind Us. Es una película francesa dirigida por Karine Tardieu. Cuenta con las actuaciones de Valeria Bruni Tedeschi, Rafael Quenard, entre otros.
¿De qué se trata? Explorando los retos de las estructuras familiares modernas, la película sigue a un padre soltero, una bibliotecaria feminista y un niño que buscan un lugar al cual pertenecer mientras navegan por el amor, los deseos y la redefinición de lo que significa ser una familia. Ya, para ser breve con este título que Juan Carlos todavía no ha podido ver, sigue la onda también del cine de Manuel Moret, sigue la onda de este cine francés que retrata, digamos, situaciones normales, coloquiales, humanas, que es muy bonito, que es muy sensible, ¿no? Que es muy íntimo y muy cercano, que lo hace muy bien, ¿no? Me recordaba, por ejemplo, a esta película Les Enfants de Autres, de Other People's Children, de Rebecca Slotowski, Rebecca con la gran reina Virginie Fira de protagonista. Es muy cercana, muy similar en estilo y también incluso en trama y en la manera en la que esto se va armando, ¿no? Porque en Rápido lo que sucede es que el personaje de Valeria Bruni, hermana de Carla Bruni, gran actriz y también directora, y en verdad últimamente la he estado viendo en ciertas películas y también se ha vuelto una de mis actrices casi que de cabecera, o por lo menos ahí se va acercando poco a poco. Es una señora que decidió no tener hijos, no tiene una pareja estable, es una persona no solitaria, pero que vive sola y es feliz de esa manera, y por cosas del destino, eh, una mañana decide, bueno, tiene que cuidar al hijo, que para los que están viendo el video es el que está en la foto, mientras sus padres van a que la madre dé a luz, que está embarazada de otra criatura. Y esto pasa en los primeros minutos. En la noche el padre vuelve y tanto la madre como la nueva bebé mueren en el parto. Entonces ella se vuelve un personaje muy importante tanto en el luto como en esta nueva fórmula o forma de vivir de este padre, que no es el padre de sangre de este niño, sino que el padrastro, y empiezan a ver, digamos, nuevas relaciones y conflictos y obstáculos y problemas, pero todo desde un lugar muy amable y muy bonito y muy cercano. Entonces es la clásica película francesa que te deja un sabor no solo como de alegría y esperanza, sino que de realidad, ¿no? Entonces, bueno, otra película francesa que vale mucho la pena ver y que recomiendo. A ver, pasemos a otro título me parece que del TIFF, o del TIFF, ¿no? Del TIFF que pudiste ver, Juan Carlos. Cuéntanos un poco qué tal te pareció. Bueno, You Are the Universe es una comedia ucraniana dirigida por Pablo Ostrikov y el protagonista es Volodymyr Kravchuk. ¿De qué se trata? Tras la inesperada explosión del planeta Tierra, el solitario camionero espacial ucraniano Andrei se convierte en la última persona viva en el universo, hasta que recibe una llamada de Catherine, una mujer francesa que se encuentra en una lejana estación espacial. A pesar de los obstáculos, Andrei decide encontrarla. Se trata de una comedia dramática con elementos de romance y ciencia ficción, que en términos generales resulta efectiva, a pesar de la aparente simpleza de su premisa y la precariedad de los elementos narrativos. Como en Gravity, de Alfonso Cuarón, en casi toda la película vemos a un solo personaje, un solo actor, dentro de un vehículo espacial tratando de llegar a un determinado punto, ¿no? Como recordemos, en Gravity el personaje de Sandra Bullock quería volver a la Tierra y aquí el protagonista quiere llegar a esta lejana estación espacial para encontrarse con la otra mujer sobreviviente, ¿no? Y como en Gravity, aquí el protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos en su camino. Pero luego esa trama de ciencia ficción deriva en una trama romántica, ¿no? Cuando entra en escena el personaje de Catherine, que es la otra sobreviviente, a la que no vemos en realidad. Y ahí la película recuerda por momentos a Her, de Spike Jonze, porque vemos a este hombre interactuando con la voz de una mujer, esta voz sale de un aparato electrónico, no vemos físicamente al personaje, pero lo escuchamos. Y a través de esos diálogos constantes
se establece una relación platónica y aparentemente imposible. En ese sentido, ambas películas reflexionan sobre la soledad, sobre la crisis existencial, la crisis de los 40 y la posibilidad de un amor con una persona que no está físicamente, sino solamente se puede escuchar su voz a través de un aparato, ¿no? Lo mejor de la película está en la forma en la que el director y guionista Pablo Ostrikov dosifica la información y maneja el suspenso a partir de las distintas aventuras y obstáculos que enfrenta un hombre solo, que no está solo que no está solo y no es solo solitario en su vehículo espacial, sino también está prácticamente solo en el universo, ¿no? Y es muy difícil poder mantener el interés en una película cuando tienes un solo personaje en una sola locación, pero aquí se dosifica la información y las cosas que van pasando para que nos mantengamos enganchados en su historia, ¿no? Evidentemente, él interactúa ocasionalmente con un robot que va a bordo de la misma nave y que siempre le cuenta algunos chistes que son a propósito malos para que él se ría de lo malos que son, y con el personaje de Catherine, que es la sobreviviente francesa que está muy lejos de él en otra estación espacial. Es una película, como digo, que a pesar de su simpleza, resulta muy... tiene momentos encantadores, divertidos y románticos, ¿no? Llegando hacia un final que puede interpretarse y leerse de muchas formas, pero que me parece que cierra de forma satisfactoria. Bacán, bacán. A ver, continúo entonces también con otro título que pude ver en el Festival de Venecia, otro screener, llamado The Witness o La Testigo. Tal vez cuéntanos un poco de qué va, cuál es la sinopsis y de ahí opino un poquito de ella. De acuerdo. ¿De qué trata? En Irán, Tarlan, una profesora de danza jubilada, es testigo de un asesinato cometido por una destacada figura del gobierno. Cuando la policía se niega a investigar, Tarlan debe elegir entre ceder a la presión política o arriesgar su reputación y su medio de vida para buscar justicia. Eso, y además, el personaje de la profesora, de la protagonista, es básicamente la suegra de este personaje que comete el crimen, ¿no? Entonces, em, es una buena película, me parece que es una película bastante sólida, creo que funciona bien además como una especie de dupla o díptico con The Seat of the Sacred Fig, que está para mí superior película que estuvo en el Festival de Cannes en competencia este año, esta última edición, y que es una de las películas más conversadas y que creo que ya ha sido la selección eh, o una de las selecciones ¿no? para los próximos premios Oscar. Probablemente quede nominada, ya lo veremos. Pero que sigue en esta línea del cine iraní eh, que busca mostrar todas esas injusticias sociales sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Por no decir solamente hacia las mujeres. Eh, y que por un lado, claro, es más o menos que una especie de disparo a los pies por parte de los directores, directoras o de los que trabajan en el equipo, ¿no? Porque terminan siendo perseguidos, como fue el caso de Rasoluf de Seat of the Secret Fig, que tienen que escaparse o lo que le ha pasado también antes a Asghar Farhadi o a Jafar Panahi, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo muy valiente y muy necesario, ¿no? Para demostrar y mostrar todas estas injusticias constantes que por más que uno ya las conoce hasta cierto punto, ya las ha visto reflejadas antes en otras películas, nunca dejan de sorprender, ¿no? Porque aquí parte de lo que sucede es que el personaje de la hijastra, digamos, de la hija, eh, de la que es asesinada, es parte, digamos, de la premisa de lo que sucede. eh, el delincuente, digamos, el que comete el crimen, lo que cuenta, que es una mentira, es que la encontró a ella con otro hombre en su cama.
Y parte de la ley iraní es que si un hombre encuentra a su esposa teniendo relaciones fuera del matrimonio, puede asesinarla sin que la ley le caiga encima. O sea que no es un delito, lo cual es una cosa absolutamente increíble y absurda, ¿no? Pero que es parte del día a día de estos personajes. Entonces, la protagonista tiene que ver cómo hace para encontrar justicia en una sociedad que no solo le da la espalda, sino que eh, la empieza a perseguir y amenazar y a amedrentar, por no decir más, para que no logre esa justicia tan obvia, digamos que debería estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces es una búsqueda incesable de esta justicia que en realidad hasta cierto punto, mientras todo sigue igual, nunca va a llegar, ¿no? Entonces me parece un retrato bastante dramático, pero también necesario e importante, ¿no? Es una buena película, ojalá llegue también de alguna manera por acá. Eso. A ver, cuéntanos sobre Fin de Fiesta, me parece que es, película que yo no pude ver. Sí, cierro mi comentario de los screeners que pude ver del Festival de Toronto con la película española Fin de Fiesta, dirigida por Elena Manrique. Cuenta con las actuaciones de Edith Martínez Val, Sonia Barba y Beatriz Arjona. ¿De qué trata? Binta, una migrante africana, se esconde en el cobertizo de una casa andaluza. Desde ahí contempla la vida cotidiana y la dinámica entre la dueña de la casa y la empleada doméstica. Un día, Binta es descubierta por la señora, quien decide mantenerla escondida en su casa. Se trata de una comedia dramática que de alguna manera sentí que era como tenía varias referencias de otras películas. Por un lado, me hacía recordar a Shakespeare in Love puede sonar una referencia muy tirada de los pelos, pero tiene la coincidencia de un personaje femenino que se hace pasar por hombre durante gran parte de la película, ¿no? En el caso de Shakespeare in Love era para que le permitan trabajar en el medio del teatro. Aquí es una chica que se hace pasar por hombre para que, por el temor de que si descubren que es mujer, la vayan a expulsar de la casa, ¿no? También me hizo recordar mucho a Parasite porque tiene todo este comentario sobre las tensiones que se producen a partir de las desigualdades sociales entre personajes muy ricos y muy pobres y los de clase media y cómo se hace una sátira de los ricos y poderosos cuando muchas veces quieren hacerse los dadivosos o los buena gente, pero terminan desnudándose muchas de sus miserias personales, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, también tenía una película que no me gustó nada, pero que también abordaba ese tema, que era El Triángulo de la Tristeza. Y siento que Parasite ha abierto un nuevo camino para muchas películas que intentan, de alguna manera, también hacer una sátira de los ricos y poderosos. Aquí es, en concreto, la sátira de una señora de alta sociedad en Andalucía, en España, que se cree la dueña del pueblo y que trata a su empleada, según ella, como si fuera parte de la casa, pero al mismo tiempo la humilla con comentarios clasistas y sobre la clase y la categoría. Y a esta chica migrante africana al inicio la deja estar en su casa, pero prácticamente la tiene secuestrada porque no la deja salir de ahí. La chica le dice que quiere ir a Francia a ver a su primo y le dice, no, es muy peligroso, si tú sales de aquí, yo me arriesgo a que me encuentre la policía, pero en el fondo lo que quiere es usar a esta chica como si fuera su divertimento. La tiene secuestrada, encerrada en un cobertizo, pero para el fondo es eso, para ella es un divertimento, como si fuera prácticamente una mascota. Entonces hay una crítica a ese tipo de relación vertical que se establece entre las personas de mucho dinero y cómo el poder económico y social hace que las personas puedan creerse dueños de la vida de los demás.
Y me hizo recordar también a Yo Capitán, esta película italiana de Matteo Garrone que estuvo nominada al Oscar a la mejor película internacional a inicios de este año, porque también narra, en este caso era con más drama y fantasía, aquí con un poco más de humor, la odisea de los migrantes africanos que llegan a Europa a comenzar una nueva vida, pero que a veces al llegar a Europa o al llegar a este nuevo continente se enfrentan con una serie de obstáculos que no son los mismos que tenían en su lugar de origen, pero que también pueden encontrarse frente a algunas cosas que ponen en riesgo su vida y que los hacen cuestionarse si salir de su lugar de origen fue la mejor decisión. No es una película del todo lograda, tiene sus baches y sus cosas un poco trilladas en el camino, pero de todas maneras se trata de una comedia agradable, bien intencionada y con algunos momentos inspirados de humor y de sátira. Perfecto. Bueno, hay un par de títulos que se quedan en el tintero, lamentablemente, porque no nos da más para el programa. Igual quiero mencionarlos rápidamente como recomendación para que los vean. Uno es Rebel Ridge, una especie como de neo-western que está en Netflix. Eh, Película bastante buena, está muy bien, es bastante divertida y entretenida, así que vale mucho la pena. Y también la cuarta temporada de Slow Horses, que me parece que estrenan un capítulo por semana. Ya pudimos ver nosotros todos los capítulos y es una nueva gran temporada de una de las mejores series que están actualmente en Apple TV, protagonizada por Gary Oldman. Y aquí entra también el personaje de Hugo Weaving como uno de o el villano de esta temporada. Así que no dejen de ver ambos títulos que me parece que vale la pena recomendar. Pero para cerrar, le vuelvo a pasar el micrófono a Juan Carlos para que nos cuente un poco más de lo que está sucediendo fuera de cartelera. Así es, en la cartelera alternativa tenemos dos ciclos muy interesantes, ambos de cine peruano, que valen la pena ver. Desde hoy hasta el 29 de septiembre, la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura presenta el ciclo Historias de la Costa, Sierra y Selva, donde proyectarán las películas La Pampa, La herencia de Flora, Cielo abierto, gran película, Historias de Chipivos, enorme película, La decisión de Amelia y Taita Shanti. El ingreso es libre por orden de llegada. Y por otro lado, el Centro Cultural de la Universidad Católica presenta el ciclo de cine Hecho en el Perú, desde hoy, 19 de septiembre, hasta el 2 de octubre. Van a proyectar las películas Yanaguara, gran oportunidad de ver esta película peruana que está representándonos en la carrera por el Oscar a la mejor película internacional. Misión Kipi, Quédate Quieto, Historias de Chipivos, peliculón, no se lo pierdan, e Islandia. Entradas disponibles en CCPUC en casa y la boletería del Centro Cultural de la Universidad Católica. Me parece que Historias de Shipibos es una película que te gustó mucho. Sin duda, A mí no sé también. si creo que lo mencioné, me parece, cuando hablamos de la película en el podcast el año pasado y luego cuando hicimos nuestro recuento de fin de año, pero fue mi película peruana favorita del año pasado. Y lamentablemente nunca llegó a cartelera comercial. Durante todo este año ha tenido algunas proyecciones en el circuito alternativo de cineclubes y centros culturales, así que ahora tienen dos oportunidades para verla en la Sala Armando Robles Godoy o en el Centro Cultural de la Católica. Así es, así que no se las vayan a perder. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Prometemos no ausentarnos tantas semanas para poder hablar de todas las películas, títulos, series que queremos. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarme y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao. Adiós.